Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tú, maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tú, maestro, ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar, quiero perderme en tu mirar y olvidarme de quién soy y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. A Dios el Padre celestial, al
gracias, Padre bendito, por esta mañana, Señor, que nos permites estar en este lugar, mi Dios. Ruego que bendigas este servicio desde el principio hasta el final, Señor, y todo lo que vamos a hacer en esta mañana es para honrar y glorificar tu bendito nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, los invito a que abran sus signarios. Vamos a entonar el himno 310, todas las promesas del Señor Jesús. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo la luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiándose que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán, y triunfar podemos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Hermanos, dejamos el tiempo para nuestro hermano pastor para la oración de confesión. Señor, en esta ocasión, todo nuestro ser, Señor, delante de ti, tú lo conoces. Y en muchas veces nuestro ser, Señor, está contaminado, está contagiado con el pecado. Es una naturaleza pecaminosa. Y te fallamos, ofendemos a ti. Por eso pedimos, Señor, el perdón por todas las acciones, todas las actividades, los hechos contrarios a tu voluntad, Señor. Tanto en relación contigo, como también con el prójimo, con los hermanos y hermanas, en el hogar, Señor. De igual forma te pedimos también el perdón porque hay cosas que debíamos haberlo hecho hoy, en un momento adecuado, y no lo hicimos. Por eso te pedimos el perdón. También te pedimos el perdón por nuestra Guatemala, por cada ciudadano, Señor. Perdona nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, dejamos el tiempo para la lectura antifonal. Salmos 13, por los hermanos Jimmy y Michelle Hernández. Buenos días, hermanos. En esta mañana les invito a abrir sus Biblias. Vamos a tener una lectura antifonal en el Salmo 3. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré mis consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Dejamos el tiempo, hermano pastor, para la oración de intercesión. Vamos a orar, vamos a interceder por todas las personas que necesitan, familiares nuestros, amigos, amigas, conocidos también, para que Dios actúe en su favor. Señor, venimos en esta hora para rogarte por todos los enfermos.
Algunos están enfermos de su sistema urinario, sus riñones. Otros están enfermos, Señor, de su sistema digestivo. Otros de su sistema respiratorio o circulatorio, Señor. Cada miembro, cada órgano, cada parte de su cuerpo, Señor. Más algún miembro, más alguna parte está afectada. Y por eso pedimos, Señor, que tú en tu amor tengas compasión. Tu gracia sea derramada para que esta persona, Señor, se levante. Te agradecemos porque tú estás trabajando en el cuerpo de María Irene y creemos que la vas a terminar de sanar, Señor, en el hospital. Igualmente por Madeline, Señor, por la hermana Sarita Morán de Poca Sangre, al igual que Sarita Quintero, Señor. Pedimos por David que lo bendiga. Bendice a Eufrasia, Señor, bendice a Candelaria. Bendice también, Señor, a Francisco Ramírez, a Madeline, Señor, que tienen problemas con su salud. Y te rogamos, Señor, por los González también, que estén completamente sanos. Te rogamos por cada uno, Señor, que están en sus hogares, pero que están enfermos. Otros están hospitalizados. Por favor, oramos, Señor, también por la población que está atendiendo al público, Señor, en los hospitales. No solamente enfermedades comunes, sino ya esta pandemia, Señor. Oramos por los médicos que los guardes, hombres y mujeres, las enfermeras y enfermeros, Señor. Oramos también por todos los que hacen allá el trabajo de fieres, de trabajadores, Señor. Queremos rogarte que los guardes a cada uno de los hospitales, igualmente los centros de salud, los puestos de salud, el ICS, Señor. Por favor, cuida de cada uno, Padre. Te rogamos porque el gobierno, Señor, vela por ellos, que les provea lo necesario y lo adecuado y apropiado y bueno, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que abran sus signarios para entonar el himno 372 años, mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador.
Hermanos, dejo el tiempo para lecturas bíblicas. En Génesis capítulo 22, del 1 al 14, y Romanos capítulo 6, del 12 al 23, por los hermanos Jimmy y Michelle Hernández. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 22 del 1 al 14. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Asimismo nos trasladamos a la carta de Romanos, capítulo 6, versículos del 12 al 23. La palabra de Dios dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Sea bienvenido cada uno de mis hermanos en esta mañana. Vamos a cantar con gran gozo y placer. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos hablamos a Dios, gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir, bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dejamos el tiempo para los coros por la familia Arana Ramírez. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Cantemos y adoremos el nombre del Señor por medio de estos coros. Y mejor si lo hacemos juntos. Cantemos. Tú eres Señor, el líder de los mares, tú eres Señor, la rosa de Sarón, tú eres Señor, el amor de mi corazón, porque tú eres Señor, el Hijo de Dios, porque tú eres Señor, el Hijo de Dios. Venme brillando, Señor, venme brillando por ti, puro y limpio seré, si tú brillas en mí. Venme brillando, Señor, venme brillando por ti, hasta que vuelvas todo con poder. Oh, llévame a la roca más alta que yo, llévame, Señor, yo te seguiré. Oh, llévame a la roca más alta que yo, solo en ti refugio tendré. En esta roca me esconderé, bajo su sombra moraré. Cuando vengan las tempestades contra mí, en esta roca me esconderé. En esta roca me esconderé, bajo su sombra moraré. Cuando vengan las tempestades contra mí, en esta roca me esconderé. Confía en Jesús que la roca es Él, la roca es Él, la roca es Él. Confía en Jesús que la roca es Él, y abrigo en la tempestad. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Santo Espíritu me hace cantar. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su Santo Espíritu me bautizó. Eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace cantar. Que de todos mis pecados libres soy, al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar. Bien, hermanos, demos gracias a Dios esta mañana con estos cantos de adoración para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde el seno de sus hogares. Acompáñenos desde su casita con estos cantos. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza
ofrezco hoy, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, puedo confiar en el Señor, Él no va a fallar. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Te mueve la mano de Dios, de su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo rebosar de ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo rebosar
brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús. Señor, te damos gracias, Padre, por estos cantos, Señor. Que estos cantos sean de alabanza y gloria a tu nombre, Señor, y que sean de olor fragante a ti, Padre Santo. Recíbelos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dejamos el tiempo para las ofrendas y diezmos por el hermano anciano gobernante Carlos Adán Morán. El tiempo para nuestras ofrendas y diezmos. Recordémonos que a pesar de las situaciones tan difíciles que estamos viviendo, seguimos con el privilegio de dar nuestros diezmos, dar nuestras ofrendas. La Biblia dice que cada uno dé conforme Dios propuso en su corazón, con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación. Este es un privilegio que cada uno de nosotros tiene. Así que les invito para que podamos participar con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. En casa de nuestro hermano Selvin podemos hacer la entrega si es que usted así lo prefiere, o lo puede hacer a través de depósitos a la cuenta monetaria de nuestra iglesia. Si usted no tiene el número, por favor pídaselo al hermano Selvin o a cualquiera de nosotros, que con gusto estamos para poder colaborar y trasladarle esa información, ya que en estos tiempos tan especiales pues las necesidades se multiplican y necesitamos tener los recursos para el apoyo. Así que gracias, hermanos, por los que ya lo están haciendo, los que están teniendo alguna limitación. Recordémonos que tenemos que hacer lo posible para poder cumplir con nuestro privilegio, hermanos. Así que damos gracias al Señor por esta situación y vamos a orar por la ofrenda. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder contribuir con un poquito, Señor, de lo mucho que tú nos das. Te agradecemos porque tú nos das vida, nos das salud, nos das trabajo, Señor, y en el caso de aquellos que no tienen el trabajo, Señor, confiamos en que tú has de proveerles lo necesario para poder tener el sustento de sus respectivas familias. Bendecimos, Señor, y multiplicamos cada diezmo, cada ofrenda que estamos dando, y que sea utilizado de una manera eficiente para la honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Cualidades de un maestro del Señor. El apóstol Pablo es muy específico cuando le habla a Timoteo de que tenemos que enseñar a los demás. Le habla de buscar a hombres idóneos en quien reproducir la enseñanza y en quien reproducirse a sí mismo. Esto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Un maestro es un estudiante, no un estudiante cualquiera, sino un buen estudiante para poder transmitir buena enseñanza a sus alumnos. Nadie a quien no le guste estudiar podrá desempeñar bien una función de maestro.
Como maestro, el líder debe enseñar a otros a duplicarse en ellos y moldearlos. Pero la verdad es que nadie puede moldear a otros si su carácter no ha sido moldeado primero. El maestro debe ser inteligente en el manejo de la información, debe estar más avanzado que a quienes dirige, debe vivir apasionado con lo que estudia para poder enseñar a otros, y debe ser alguien que no necesite ser empujado para estudiar ni para enseñar. El maestro de Dios es un obrero que maneja con precisión la palabra de verdad. Esto se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. El maestro vive para el Señor. Uno de los requisitos para ser anciano en la iglesia es la habilidad para la enseñanza. Esto se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Pablo afirma que el anciano debe ser apto para enseñar, implica claridad al hablar. El maestro debe ser un buen comunicador de la verdad de Dios, un conocedor de la palabra, alguien que hable con autoridad y convicción. Nadie puede enseñar lo que no sabe. De manera que los ancianos tienen la enorme responsabilidad delante de la congregación ser estudioso de la palabra para poder enseñarla. El Señor te pregunta hoy, ¿quieres ser un buen maestro de la palabra de Dios? Pues si quieres ser un maestro, esfuérzate y busca la presencia de Dios. Y prepárate porque Cristo viene ya. Dios te bendiga. Nos alegramos por cada persona que ejerce la docencia. Algunos lo hacen porque es su vocación hacer. Algunos son graduados, nivel medio, como también nivel superior. Nos alegramos mucho por esa bendición que tienen de ser docentes, de ser maestros y maestras. Pero también hay personas que vocacionalmente lo son y no tienen ningún estudio. Ese es el regalo de Dios. Igualmente, en las iglesias particulares hay muchos maestros y maestras. Yo recuerdo de varias personas muy buenas que ya no están con nosotros ahora. En nuestra iglesia también hay maestros y maestras. Queremos bendecirlos, queremos rogar por sus vidas, que Dios los acompañe siempre, les tenga con salud, y oramos por los que también trabajan acá en nuestra iglesia en el área de escuela bíblica dominical, en el área doctrinal, como también en las capacitaciones, en la escuela bíblica de vacaciones. Todas son personas tan importantes, son muy especiales. Dios los bendiga a cada uno y oramos por sus vidas. Queremos, Señor, agradecerte por los talentos, las vocaciones, los ministerios, los dones que tú regalas a las personas. Gracias por aquellas mujeres y hombres, Señor, que han luchado por formar vidas. No están entreteniendo a niños y adultos, hombres y mujeres, sino están formando, están promoviendo vidas, están capacitando. Te damos gracias por esas vidas, Señor. Rogamos por cada una, por cada uno en particular, que los bendigan grandemente. Y ahora, en medio de esta situación de restricciones de clases presenciales, que puedan hacerlo de otra manera, también con mucha alegría, con mucho gusto, como lo han venido haciendo, Señor. Oramos por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Dedicamos el tiempo para la lectura bíblica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 40 al 42, por los hermanos Jimmy y Michelle Hernández. Les invito a abrir nuevamente sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 40 al 42. La palabra de Dios dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá.
Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Dejo el tiempo para la predicación por el hermano pastor Moisés López. Bien, hermanos y hermanas, en esta ocasión nos toca considerar el pasaje de la Biblia de Génesis 22 del 1 al 19. Realmente tiene 24 versículos. Pero del 1 al 19 está hablando de una experiencia, de una vivencia que tuvo Abraham, el padre de la fe, el padre de los creyentes, judíos y gentiles, de todos los creyentes en todo el mundo. Aparte que también es el padre, el patriarca de todos los judíos hasta la actualidad, hablando de manera étnica. Por esa razón quiero decir entonces que pensemos que este pasaje se está refiriendo a la actuación de Dios contra todo sacrificio, contra toda violencia. ¿Por qué yo digo esto y me atrevo a decirlo? Quiero dar una introducción diciendo que la historia de Abraham comienza en el capítulo 12 de Génesis, termina el 24, ya en el 25 él muere y es enterrado por su hijo Ismael y por Isaac. Ahí se acaba la historia de Abraham. Luego también encontramos que lo más inmediato que tenemos en el pasaje es el versículo 1. Capítulo 22, versículo 1. Hay una frase que dice, después de esto. Esa frase, después de esto, se refiere a lo siguiente. Número 1. Después del nacimiento de Isaac, 21, 1 al 7. Después del banquete que ofreció Abraham con ocasión de haber destetado a su hijo Isaac, 21. También hasta el 9, 8 al 9. 3. El haber echado, correteado de su casa la esclava y a su hijo Ismael, quienes se fueron sin rumbo por el desierto de Beerseba. Y en donde el relato bíblico dice que Dios salió en rescate, Dios salió a favorecer a Ismael de 16 años y también a la mamá angustiada porque su hijo iba a morir de sed, deshidratado. Ahí donde Jehová sale al encuentro y hace dos cosas. Primero, le dice a Agar que no tenga miedo, que siga adelante, que su hijo no va a morir, que va a ser padre de muchas gentes también. Luego, le dice que levanta a su hijo. En eso ella se da cuenta que hay un pozo y le da de beber. Ambos viven, reviven, resucitan prácticamente, y nos narra el desarrollo del ciclo humano de Ismael, que pasa por todas las etapas del ciclo vital humano y llega entonces a un enlace con una mujer en Parán y tiene descendencia. Después de todo ello, a eso se refiere aquí, después de esto, también está diciendo lo siguiente. El versículo 1 tiene una continuación y la continuación se refiere a lealtad y la obediencia de Abraham. Dios quiere probar esa lealtad y obediencia al Señor que tiene Abraham. Abraham es abordado por Dios y es importante verlo.
desde el cielo y dice, Abraham, Abraham, con mucha energía, le dice, toma ahora a tu hijo único, a quien tanto amas. Y le dice que lo lleve a la región de Moria. Y hay un cerro donde le va a indicar, le señalar dónde tiene que sacrificar a este hijo único, muy amado, un hijo de la promesa para su descendencia. Eso recibió en un día y él durmió. Dice la Biblia, transcurrió la noche. Bueno, solo pensemos un poquito aquí. Es muy difícil que alguien que tiene que cometer un hecho como este caso de Abraham pueda dormir tan tranquilamente y pasar dormido y ya despertarse de madrugada y hacer lo que tiene que hacer por el mandato de Dios. Sin embargo, Abraham manifestó ahí su confianza, su tranquilidad. ¿En qué clase de Dios estaba confiando? Seguidamente, después de que le dice en el versículo 2, me lo ofrecerás en holocausto, que significa sacrificio en ofrenda quemada. Quiero yo dar una definición de esta palabra de holocausto. Holocausto en el sentido, en el término bíblico, en el concepto bíblico, es una ofrenda quemada. Pero antes de ser quemada de ofrenda, la víctima se degolla, se mata, en primer lugar. Entonces derrama su sangre. Y esa sangre es entonces rociada en el altar. Y en tercer lugar, tiene que limpiar todo el cuerpo de la víctima, del sacrificio que está allí. Luego, después de haber regado la sangre ahí, entonces se quema todito, que no quede nada más que ceniza. Esto es holocausto. En otra palabra, quiere decir que nada iba a quedar ahí de Isaac más que los recuerdos agradables, alegres para Abraham. Sin embargo, Abraham sabía que Dios tenía algo que hacer en su poder y en su gracia. El otro término, la otra definición del holocausto es una gran matanza en este caso, de personas. Por ejemplo, hoy en día se habla de la gran matanza de los judíos. Ustedes saben que Adolfo Hitler fue el que trató muy mal y hizo una gran matanza de judíos. Se llama el Holocausto judío. Y cuando hay masacres en los países como los nuestros, cuando hay desaparición de aldeas arrasadas, son holocaustos también, como esta definición. Claro, esta definición no tiene nada que ver con el holocausto que le pidió Dios allá para Isaac, su único hijo y muy amado. Pero estoy hablando de otra definición de holocausto. Ahora, todo esto, quiero decir entonces, me lleva a mí a pensar y a decirles a ustedes que Dios es un Dios que está en contra de todo sacrificio, de todo daño que se le puede, de toda violencia que se puede ocasionar, que se puede realizar. La violencia, ¿qué es? Es una actuación con energía, con fuerza, fuera del estado natural. Voy a ilustrar de esta manera. Hay un hombre, una mujer que es tranquilo,
Pero tanto es la provocación que al final de cuentas reacciona. Aquí eso no es una persona violenta. La persona violenta es que así actúa siempre. Actúa con fuerza, con energía, fuera de su estado natural. Siempre está actuando fuera de su estado natural. Es una cosa. La otra es que actúa en contra de la voluntad de las otras personas. Voy a poner un ejemplo para comprender. Primero, cuando hay violación, cuando un adulto viola a un niño o una niña, cuando un varón, un hombre, viola a una mujer, hay violencia ahí. Ese es un ejemplo que hay. Y cuando alguien entra por la fuerza a su casa, la casa suya, su debido permiso y voluntad, eso es violencia. Y cuando los ladrones también entran y se roban las cosas, dañan a la gente, hasta matan, esto es violencia también. El tercer término tenemos que ver el sacrificio, que tiene que ver con ofrecer o dar en ofrenda algo. En el caso religioso, es un ritual. Esto fue lo que hizo Abraham. Dios le estaba pidiendo que le diera en ofrenda, que le diera en ofrenda a su hijo, que renunciara de él. Este es el sacrificio. Y claro, se usó la palabra holocausto. Ahora bien, la otra significación también tiene que ver con la renuncia de algo. Digamos, usted tiene un hijo, una hija, o su esposa, su cónyuge, está muy enfermo, grave. Usted renuncia a un riñón, porque tiene problemas con los riñones y necesita un riñón. Y usted renuncia a ese riñón porque tiene dos, se queda con uno. Ese es un sacrificio. Ahora, también sacrificio es cuando usted renuncia a sus derechos, derechos que todos tenemos, derechos humanos, personales y sociales. Ahora, ese sacrificio. Ahora, Pablo, por ejemplo, nos dice en Romanos capítulo 12, los primeros 4 versículos, dice: les ruego que presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, mientras tienen vida, presenten sus cuerpos ante el Señor y ante la familia de Dios, renunciando a los derechos que tienen ustedes, renunciando a sus capacidades que tienen ustedes, renunciando a sus eminencias, a sus vanidades, renunciando a los títulos académicos, etc. Eso es un sacrificio. Ahora, volviendo al tema entonces, cuando Dios le pide que dé, le pide a Abraham que lleve a su hijo a Moria, en un cerro que lo indicó, para ofrendar ahí en sacrificio, en holocausto, a su hijo único y muy amado, Isaac. Si ustedes se fijaron en el pasaje, Abraham no dice nada. Abraham no discute con Dios, solo obedece. Pero vean, yo he descubierto varias cosas aquí. ¿Por qué Abraham actúa de esta manera? Por eso les dije que estoy pensando en este tema contra todo sacrificio y violencia. Primero, Abraham creía, sabía que Dios solamente castigaba y destruía cuando no había arrepentimiento, cuando había una vida de manera personal y social en libertinajes y que guardaba a los justos, a sus creyentes leales y fieles a Dios, y destruía. Les pongo el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Primero menciona de Sodoma y Gomorra. Vamos a mencionar ahí por lo menos 3 casos. 1, Sodoma y Gomorra.
donde ahí regatea a Abraham para que si hay hasta la cantidad de 10 justos, Dios dice, si hay 10 no voy a destruirlo. Pero no había ni 10. Entonces solo guardó a Lot y su familia, su núcleo familiar, y fue destruida. Abraham sabía que Dios actúa de esa manera solo cuando no hay arrepentimiento. Dice que había aumentado la violencia, la corrupción, había aumentado mucho el alejamiento de Dios. En segundo lugar, también Abraham sabía y creía y tenía la esperanza de que Dios le había prometido un hijo único, Isaac, y que iba a nacer de Sara. Y ya aquí mínimo tenía sus 25 años ya. Sí, poco 20, pero yo calculo yo 25 años ya Isaac. Lo lleva y le pide que le entrega en ofrenda. Dios le dijo esto, pero él sabía que Dios cumpliría su promesa de que ese prometido hijo, que ya no es una promesa, sino ya es un hecho, pero sigue siendo una promesa de que en él habrá una gran multitud de descendencia. Él sabía que si Dios le prometió una multitud de descendencia, de la manera como es incontable la cantidad de estrellas y las arenas que están en la orilla del mar, él estaba seguro que Dios no iba a incumplir su promesa. No discutió, obedeció. Y además, dice la Biblia en Hebreos 11, 17 al 19, que Abraham estaba seguro que Dios podía levantar aún de los muertos, volver a la vida a su hijo Isaac. Pero para el hermano Abraham era lo último. Él estaba pensando que Dios iba a proveer otro medio de sacrificio. Y en último caso, lo iba a degollar en sacrificio, lo iba a volver ceniza, pero iba a volver a la vida otra vez su hijo para cumplir la promesa de Dios. Ahora, él también sabía y creía que Dios no permitiría sacrificar a su único hijo muy amado, y era ya no de la promesa porque ya era su hijo, pero promesa de la descendencia a través de él, sí, y que iba a hacer una provisión. Miren, yo quiero mencionarles los versículos 4 al 5. ¿Qué dice en los versículos 4 al 5? Les voy a leer aquí en esta versión Reina Valera actualizada. Dice así 4 al 5. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el burro, y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Primera expresión, primera pista que me da a mí de la fe de Abraham. Deja a sus 2 siervos con el burrito ahí. Se va él y su hijo Isaac, único y amado. Le dice que van a ir a adorar a Dios allá en ese lugar donde Dios les señaló. Y que van a regresar al mismo lugar donde están los 2 siervos y el asno, el burrito. Él estaba plenamente seguro. Tenía plena fe que eso iba a realizarse. Los otros versículos que me da también la pista a mí está en 6 al 8. Dice de esta manera, y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, mi hijo Isaac.
Aquí está en el fuego y la leña, le dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8, Abraham le respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y juntos siguieron caminando. Miren, primero Abraham estaba seguro que iba a regresar al mismo lugar, juntamente con su hijo, en donde se encontraban el asno, el burrito y los 2 siervos. Y además de esto, a su hijo le dice que Dios va a proveer el cordero para el sacrificio. Estaba plenamente seguro que Dios ama la vida, Dios no ama la violencia, Dios no ama un sacrificio de vidas humanas, de ninguna manera. Estas son las indicaciones, hermanos y hermanas, que yo encuentro acá en relación a Abraham. Abraham entonces sabía que el Dios de él, el Dios que lo llamó, tiene su trono en los cielos y su estrado lo tiene aquí en la tierra. Y se hace presente de cualquier manera. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo las experiencias a veces de un ángel, de mensajeros, y él reconocía que ahí estaba Dios en medio de ellos. Él tenía plena confianza en el Dios, que es un Dios que buscaba su bien y no su mal. Dios siempre ama el bienestar y no ama la maldad o lo malo para los seres humanos, menos sus hijos. Además, su Dios no surge ni pertenece a cualquier grupo cultural en su entorno. Grupos culturales que practicaban la violencia y el sacrificio humano. De eso estaba plenamente seguro Abraham. Por eso, el silencio que él actuó, que sostuvo, que mantuvo delante de Dios, haciendo literalmente lo que le pedía, era muestra de su fe, que Dios estaba en contra de cualquier sacrificio humano, de cualquier violencia, y se lo iba a demostrar proveyendo un sustituto para su hijo, para el sacrificio, y regresando los 2. Por eso dice en Hebreos 11 que Abraham tuvo gran fe, sabiendo que en último caso su hijo iba a ser muerto, pero que de las cenizas lo iba a levantar y volver a la vida. Y de manera figurada eso ocurrió. En su mente su hijo fue sacrificado, pero materialmente no lo fue y volvió a la vida. Hermanos y hermanas, tenemos que decir entonces que Abraham estaba plenamente seguro que Dios amaba la vida y la salud total. Salud total de su hijo, único y muy amado. Eso entra su cuerpo, la parte corporal, la parte social. Acuérdense que iba a ser, también trae la descendencia, y también la parte económica, y también la parte formativa y financiera. Bien, Abraham era riquísimo, tenía mucha plata, muchos bienes, tenía mucha gente que le trabajaba a él. Por eso un rey hizo trato con él, le dice: veo que Dios te ha prosperado mucho. Mira, usando las palabras nuestras en nuestro caló, donde decimos, le dijo: bueno, no me vas a desarrollar el piso, hagamos un pacto. Hicieron un pacto, con mucho gusto, le dijo Abraham. Y Dios le seguía bendiciendo por esa fe que tenía. No era egoísta. Además de eso, también reconocía que todo es de Dios. Hasta el hijo de la promesa no era de él, era de Dios.
Nada le pertenecía a él. Tenía un total desprendimiento de todo. Eso encontramos en los versículos 6 al 8. Y que Dios daría cumplimiento de la provisión de una víctima, un animal, en lugar de su hijo. Ahora, preguntas. ¿Se cumplió todo lo que él estaba pensando, lo que estaba en su corazón, en su mente, en sus sentimientos y emociones? Sí, se cumplió. Porque concluye el pasaje diciendo que regresaron. Ahora, yo quiero decirles algo, hermanos y hermanas. La Biblia nos dice algo muy importante. Nos dice que cuando Dios siempre le habló con firmeza a Abraham, nos dice, por ejemplo, acá, cuando estaban ya a 3 días de camino, se quedaron ahí en los sirvientes y el asno, ellos se fueron. Y después que el hijo le pregunta dónde está el cordero para el sacrificio, para el holocausto, dice la Biblia que él hizo tal como Dios le ordenó. Pero vean, dice la Biblia en los versículos 11, otra vez, Abraham, Abraham, no extiendas tu mano ni le hagas daño al niño. Otra vez, Dios le habla fuertemente con mucha energía. Pero Abraham no tenía el cuchillo en la mano todavía. Dice que extendió la mano para agarrar, para tomar el cuchillo. Y el ángel, Dios le habló y le dijo que no efectuara ese sacrificio. Y algo le agrega aquí, miren qué muy lindo, muy precioso, dice, yo sé que temes a Dios, pues no me negaste a ofrecerme en holocausto, en sacrificio a tu único hijo que tanto amas. Dice, ahora estoy muy convencido por lo que has hecho. En otras palabras, yo veo aquí que Abraham unía 2 cosas, fe y acción, fe y obras, fe y práctica. Por eso Santiago dice que cualquier persona que dice que cree en Dios, intelectualmente, sentimental y emocionalmente, pero no volitivamente, dice Santiago que esa fe no sirve para nada. Esa fe es muerta. Para Abraham entonces era importante, sí, creerle a Dios, pero demostrarle con hechos bien concretos su lealtad, su obediencia a él, hasta renunciar de su propio hijo, porque no era de él, era de Dios. Dice la Biblia también que inmediatamente levantó los ojos y vio la provisión de Dios. La provisión que pensó, la provisión que le dijo a su hijo que Dios va a proveer a un carnero, dice que estaba allá enredado en los matorrales. Y en tercer lugar, no solamente vio, sino, dice, lo tomó y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. En otras palabras, él estaba leyendo la voz silenciosa de Dios. Aquí está la provisión en lugar de tu hijo. Por esa razón se llama Dios el Señor dará lo necesario. Lo que hoy nosotros conocemos como Jehová Jireh, Yahvé Jireh. Jehová proveerá. Vamos a sacar algunas conclusiones de todo esto. La primera conclusión que yo encuentro, hermanos y hermanas, todas las personas que estamos viendo este pasaje. Dios, si bien es cierto en el relato bíblico, es muy duro.
es muy angustiante, angustioso, porque le pide algo que tanto ama, es el único, a Abraham, su hijo Isaac. Pero la primera conclusión es que Abraham le creía absolutamente a Dios y que Dios nunca iba a actuar mal en contra de Abraham, en contra de un hijo que es el cumplimiento de la promesa, pero la otra parte de la promesa es que de él iba a venir la descendencia de Abraham. Él estaba seguro plenamente que eso no iba a ocurrir. Dios ama la vida, Dios ama la armonía, Dios ama la paz, Dios ama la alegría y el gozo. Esa es la primera conclusión que encontramos. La segunda conclusión que yo encuentro es que en el entorno de ellos, como creyentes en Dios, se sacrificaban vidas humanas, de niños y mayormente de mujeres. Pero Dios está diciendo ahí, no más al sacrificio humano de hombre y mujer. Ahora, el sacrificio humano de hombre y mujer, en este caso, como se dio en esos pueblos, incluso en el pueblo de Israel. Si ustedes se van a acordar, hermanos y hermanas, hay varios hechos que nos duelen mucho. Uno que a mí me duele mucho es, cuando alguien vino de la victoria de una guerra y dijo que estaba agradecido con Dios por la victoria de esa guerra y que iba a ofrendar en sacrificio a la primera persona que saliera a saludarle. ¿Cuál fue lo doloroso? Era su hija primogénita que salió y la saluda. Le dolió tanto y tuvo que cumplir la promesa. La pregunta es, ¿Dios ama esa clase de sacrificios, de esas promesas que nosotros como humanos tenemos que hacer? Dios ama la vida. Dios no ama el sacrificio de vidas humanas. Pero además, cuando se sacrifican también los derechos de las personas. Yo les mencioné la otra vez de Dina, por ejemplo. Dina no aparece entre los patriarcas como matriarca. Y nuestras matriarcas, que serían Sara, Rebeca, Raquel, etc., no aparecen porque son mujeres. Dios está diciendo alto al sacrificio de esa manera. Y además, hoy en día, por ejemplo, todo lo que son las guerras, que traen las guerras, destrucción, sacrificios de vidas humanas. Dios no quiere guerra. Dios quiere armonía y paz. Dios quiere que haya consensos, que haya diálogo, que haya conclusiones. Y Dios no quiere que haya matanza también de vidas. Hoy en día estamos viviendo nosotros una gran matanza, un holocausto, digamos, por la naturaleza. La pandemia que se llama COVID-19, coronavirus. Está haciendo un holocausto con las vidas humanas. Recién escuchamos que pasa de 900 ya los casos en Guatemala. Asusta. Pero confiamos en Dios, en que Dios ama la vida, que Dios ama el bienestar, que Dios ama la salud total y que esto va a tener su fin. Pero además debemos reconocer, a lo mejor estamos recibiendo una disciplina, un castigo a nivel mundial de Dios. Tenemos que reconocer que Dios, el Dios de Abraham, siempre corrigió, disciplinó a los pueblos, hasta los destruyó por su corrupción, violencia y su alejamiento de él. Por último, la otra conclusión es que tenemos que decir que Dios está en contra de toda violencia, de todo sacrificio humano para aquellas personas que se sirven de la fuerza de trabajo de las personas, pero son injustos en su paga. Son injustos en el trato para esas personas.
O aquel esposo que trata mal a su esposa, la maltrata. La ve peor que Agar, a su sirvienta, a sus hijas, a sus hijos. Dios no quiere esa clase de sacrificio. Dios quiere el bienestar de todos. Por eso yo quiero decir que el pasaje para mí me habló y me dijo, Dios está en contra de todo sacrificio humano y de toda violencia. Dios nos bendiga y nos guarde siempre. Ahora que estamos viviendo un holocausto de la naturaleza, destruyendo vidas humanas, afligidas las personas. Dios bendiga a los familiares de los médicos, porque tienen pena por los contagios, las enfermeras y enfermeros. Todos los que trabajan en la calle por nosotros. Y a nosotros, que Dios nos ayude a cumplir nuestro deber también. Y tratemos bien al prójimo. Y seamos leales a Dios en la fe, pero en la práctica, en la obediencia, en la lealtad a Él. Eso es lo que Él quiere. Como fue leal, obediente, se desprendió de su hijo Abraham. No se prenda usted de las cosas materiales, despréndase hasta de su propio hijo y su propia hija. No es suyo, es de Dios. Por eso tienen que respetarlo y tratarlo bien también. Dios nos bendiga a cada uno. Amén. Les invito a que abran sus signarios. Vamos a entonar el himno 370 al que hizo tierra, cielos y mares. Al que hizo tierra, cielos y mares, vamos pidiendo la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres desde el principio de la creación. No hay otro nombre dado a los hombres desde el principio de la creación. Oremos todos con alegría, pidiendo al Padre su bendición. Siempre en el nombre de Jesucristo, que nos ofrece la salvación. Siempre en el nombre de Jesucristo, que nos ofrece la salvación. Los allegados a Jesucristo, arrepentidos de corazón, ya por su sangre se encuentran dignos de una gloriosa resurrección. Ya por su sangre se encuentran dignos de una gloriosa resurrección. Felicitamos a los compañeros de la semana con el canto Un Día Nuevo. Un día nuevo, el sol muy pronto alumbrará, y amanece la noche oscura, terminará. Las aves vuelan, los pajarillos suelen cantar, todo es fiesta en tu cumpleaños al celebrar. Gracias a Dios, ahora cumples un año más. Felicidades, te dice Cristo en tu corazón. También tus padres y tus hermanos dicen así. Felicidades, querido hijo, amado hermano en Cristo Jesús. Toda la dicha y bendiciones son para ti. Los mandamientos has de guardar en tu corazón, y largos días y muchos años has de vivir. No faltará misericordia, reine la paz. Gracias a Dios, ahora cumples un año más. Felicidades, te dice Cristo en tu corazón. También tus padres y tus hermanos dicen así.
Felicidades, querido hijo, amado hermano en Cristo Jesús. Amén. Así dejamos el tiempo para nuestro hermano pastor para que ore por los cumpleaños de la semana. Vamos a orar por los cumpleañeros, hombres y mujeres. No tenemos el listado, seguro que hay. Oramos por usted, hermano, usted amigo, usted persona que nos está oyendo, viendo. Tiene personas que conoce, felicítelo y vamos a orar por sus vidas. Señor amado, el hecho de existir, de vivir en este globo terrestre, en el lugar donde nos permitiste no solamente nacer, sino también formarnos y desarrollarnos, Señor. Muchos no estamos de donde es nuestro lugar de origen, estamos en otro lugar. Pero te damos gracias, Señor, por esos lugares donde nos tienes con vida y con salud. Gracias por esas personas que están cumpliendo años. Pedimos que los bendigas a los hombres y las mujeres. Por favor, Señor, que disfruten de esa vida que les das, esas energías, y que la gocen sanamente, Señor. Oramos por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Tiempo para los anuncios por el hermano Carlos Adán Morán. Buenos días, en esta mañana queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con vida y quiero compartirles algunos de los anuncios más importantes de nuestra iglesia. Les invitamos para que continúen viendo los cultos virtuales, que participemos pues en forma virtual en estos cultos que nuestros hermanos están preparando de una manera muy eficiente, de decirle, y agradecemos ante todo pues el apoyo que hemos recibido de cada uno de ellos y de los hermanos que participan en las actividades de los cultos. También queremos invitarles para que los días lunes y los días jueves podamos participar en los estudios que se están realizando a través de la plataforma de Zoom. Estos están siendo elaborados por nuestros hermanos del Comité de Oración y Liturgia, a quienes agradecemos realmente el esfuerzo que están haciendo. Asimismo, agradecemos a los hermanos que están enviándonos todos los días alguna documentación con algunas reflexiones. Los hermanos del Comité de Educación Cristiana también están haciendo un hermoso trabajo en este momento en que no nos podemos congregar. Así que les invitamos también para que aprovechemos, leamos los estudios que los hermanos nos envían y que podamos participar, como decía, los lunes y los jueves en estas actividades. No le hagan caso a la Dios porque este ingrato pasó a la hora menos apropiada. También quiero invitarles, hermanos, para que nosotros sigamos participando en el aporte de algunos víveres, si podemos, en lo económico, para las diferentes necesidades que se están presentando. Invitamos a los hermanos y hermanas para que nos cuenten de algunas necesidades muy puntuales que estén teniendo conocimiento. Hermano, si usted tiene una necesidad, compártalo. Nosotros no estamos para preocuparnos en si es o no es oportuno la ayuda. Nosotros estamos para servir. Así que, hermanos, lo triste sería que usted tenga una necesidad y que no la haya compartido y que nosotros no hayamos tenido el privilegio de ayudarle. Así que, hermanos, esa es la situación. Les seguimos invitando para que nos hagan nos hagan llegar sus informes. Si hay alguna necesidad, pues que seamos bien puntualitos en qué es lo que necesitamos. Podemos seguir orando, debemos de seguir orando por todas las personas que están en esa, como le han denominado, en esa primera línea de combate a la enfermedad del coronavirus. Los médicos, enfermeras, laboratoristas, auxiliares, personal de servicio, a las personas de seguridad, policía, PNT, ejército. Hay que tomarnos en cuenta, hermanos, nuestras oraciones, a todos los cuerpos de socorro, pues, y a todas aquellas personas que voluntariamente andan repartiendo bolsitas de ayuda. Que el Señor nos guarde. Así que oremos por ellos y que el Señor nos bendiga, y entonces nos seguimos viendo por este medio. Para mientras nos volvemos a reunir, hermanos, por favor, cuídese. Lávese bien las manitas, use bien su mascarilla, no en la cabeza, no en el cuello. La mascarilla va acá,
¿verdad? Porque solo en Guatemala usamos el casco aquí, la mascarilla en la cabeza o en el cuello, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que demostrar que somos gente responsables, cuidadosas y obedientes de la ley. Así que hermanos, que el Señor les bendiga y hasta la próxima. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos dio de dirigir este servicio. Todo lo hemos hecho para honra y gloria de Dios. Y dejo el tiempo para mi hermano pastor Moisés López para la oración final. Vamos a concluir entonces este culto virtual de la siguiente manera. Que el gran pastor de las ovejas bendiga, guarde, guíe a cada vida de las ovejas del Señor, de su rebaño, de su aprisco. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes. Señor, te agradecemos por las vidas de todas tus ovejas, ovejas tuyos que estamos en un redil que se llama Nueva Jerusalén Presbiteriana. Pero hay otros apriscos donde hay, Señor, de manera local. Queremos rogarte que bendigas a cada uno. Y lo que nos reunimos, Señor, es alrededor de esta tecnología de manera virtual. Bendice a los hermanos y hermanas. Queremos rogarte, Padre, por los que están tristes, angustiados, atribulados, preocupados, Señor, por las finanzas, por la economía que ha impactado negativamente para sus vidas. Por favor, dales fe, confianza y esperanza y, Señor, solucione cualquier problema. En el nombre de Jesús. Amén.